El 22 de septiembre del año 73, tu cadáver está en el Hospital Naval. 2 o 3 días después, traen tus restos a estos lados, a este cementerio. Según el director del cementerio, en el día en que te han traído acá, a fines de septiembre del 73, tu cuerpo fue depositado aquí, en este lugar. Supimos recién que el año 89, a fines de tiempo aún de la dictadura, hubo, según los antropólogos, en este lugar un barrido. Muchos restos fueron sacados, probablemente el tuyo, y fueron llevados a un lugar desconocido. A juicio mío, con toda probabilidad, y casi de modo evidente, al océano. Mi padre era inglés, completamente inglés, 100% inglés. Y él vino a Chile de joven, relativamente joven, y conoció a mi madre, y entonces se casaron en el año 31. Y en el año 32 nació Miguel. Y mi padre era un buen padre de familia, salíamos mucho a excursiones, teníamos muchas actividades realmente. Mi padre trabajaba en una multinacional, la compañía chilena norteamericana de tabaco, en inglés es the British American Tobacco Company, en una época en que fumar era cosa de todos, ¿no? Entonces era un buen negocio y tenían fábricas en muchos lugares. Como Miguel era el mayor, ¿no? Era como la estrella de la familia. Pero a los 2 años llegaron mellizos. Y entonces Miguel se vio como atontado porque decía, pero están haciendo pedazos mis, mis juguetes, y ¿dónde está mi elefante? ¿Y dónde está? ¿No? Entonces le dio un poco de pica, ¿no? Que tener 2 niños pequeños, ¿no? Alrededor. Y Miguel era muy gracioso, muy cordial, muy buena persona, muy generoso. Él estaba en el colegio, en un colegio interno en Santiago, y volvía los fines de semana.
y mi hermano, el mellizo, también. Entonces no es como tener a alguien todos los días en casa, ¿no? Así que yo creo que nuestra familia tiene la característica que cada uno ha ido por su lado, cada uno ha seguido su vocación o sus intereses o lo que le gusta hacer y somos una familia bastante fragmentada, unida, pero no en el sentido normal de estarse viendo todo el tiempo, ¿no? Miguel y yo tuvimos una juventud y pasamos por un proceso escolar parecido, ¿no? Los dos nacimos en países latinos, él en Chile y yo en Portugal. Los dos vivíamos en familias, si no ricos, al menos acomodados. Nuestros padres eran ingenieros. Y en ambos casos a la familia les pareció bien mandarnos a Inglaterra para educarnos. Más que nada porque por entonces el sistema educativo tanto en Portugal como en chileno no les parecía lo más adecuado. Y en ambos casos fuimos a escuelas regidos por el orden benedictino. Él fue a Downside, que es en el sur de Inglaterra, y yo fui a una escuela hermana que se llama Ampleforth en el norte de Inglaterra. Miguel tenía muchos afanes. Le gustaba mucho la música clásica, la fotografía, era buen fotógrafo. La natación y sobre todo las excursiones, ¿no? Subir a la campana y ese tipo de cosas, que requería bastante esfuerzo y valentía, ¿no? Y yo estaba pensando, durante la infancia, por ejemplo, de Miguel era una persona completamente normal, muy bueno, ¿no? Muy aplicado, y no había ninguna señal de que iba a ser, se iba a mirar hacia una vocación religiosa. Pero esto sucedió en Inglaterra, estando en un colegio interno, y tampoco tenía muy claro si ir a África, o sea, ser misionero, ir a África, o finalmente pensó en Chile porque dijo, es mi patria, o sea, yo nací ahí, ¿no? Y dijo, tengo un deber hacia Chile, digamos, y unos lazos hacia Chile. Todo el mundo respetó lo que Miguel iba a hacer, quería hacer. Nadie le dijo, no, va a ser muy tremendo o piénsalo o algo así. O sea, lo pensó y luego mi padre lo que sí le exigió que hiciera una carrera y en Londres hizo una carrera de 3 años de ingeniería civil. Pero siempre estuvo pensando que iba a ser sacerdote. Yo debo haber conocido a Miguel antes del seminario, porque mi papá era abogado y trabajaba en el estudio de mi abuelo, que también era abogado, y eran abogados de la abuelita y el abuelito de Miguel, que vivían en Viña y era la casa donde llegaba Miguel. Y curiosamente, la casa en que vivía Miguel, que era la casa de la abuelita, que quedaba en la calle Quinta, esquina de Álvarez,
es hoy día el edificio de departamento donde yo estoy alojando, o sea, viviendo con mi hermana. Miguel resaltaba por muchas cosas, entre paréntesis, tal vez la más notoria era por el porte. Y también porque era gringo. Y decía cosas en Spanglish, que le decíamos, ¿no? Incluyendo algunos garabatos que aprendió en Chile. A él le costaba mucho, creo yo, adaptarse a nuestra forma de ser, pero era muy, muy perseverante en buscarlo y en lograrlo, ¿no? Eso lo hacía estar mucho en contacto con la gente, porque quería aprender a cómo ser chileno, ¿no? Vivimos muchas cosas en común con Miguel y con otros compañeros de esa época que tú has mencionado, ¿no? Y yo diría que en los años 50, nuestros años de estudio de teología, fueron años de mucha inquietud, de muchos descubrimientos, no solo a partir de los libros, sino que sobre todo a partir de la realidad de las poblaciones marginales de Santiago, de las poblaciones de Quilpué, de los cerros de Valparaíso, de Viña, ¿no? Bueno, éramos estudiantes, nuestra vida estaba centrada en una vida universitaria, más académica, de estudio, pero con unas tremendas ventanas que se nos iban abriendo, ¿no? Aprendíamos mucho unos de otros y unos con otros, ¿no? La realidad era tan distinta a las interrogantes que planteaba la doctrina, digamos, que nos enseñaban, con unas categorías filosóficas que, con ser válidas, ya nadie las usaba. Dábamos exámenes en latín, ¿no? Da cuenta eso de que lo manejábamos bastante bien. Era el idioma oficial y universal de la Iglesia. Y pensábamos que lo único universal que tenía era que nadie lo entendía. En ese tiempo, muchas comunidades religiosas, de hermanas religiosas y de hermanos curas también, fuimos descubriendo de una manera nueva el mundo de los pobres. No son solo los pobres que tienen no solo privaciones, necesidades, carencias, sino que tienen historia, tienen valores, tienen sueños de un mundo justo, tienen derechos que les han sido sistemáticamente desconocidos, ¿no? La Iglesia no solo tiene que seguir dando a los pobres, sino que más que nada tiene que aprender de los pobres, ponerse de su lado en una realidad social, política, no solo muy desigual, sino crecientemente conflictiva. Entonces, en estos años 60, 54 yo entré al seminario. Y todos los que vinimos acá a Valparaíso entramos el mismo año al seminario, 54, con 17, 18 años.
Y ahí se estaba ya gestando la iglesia preconcilio. O sea, el concilio no salió como una callampa, salió porque había unos movimientos que estaban en la base y que Juan XXIII supo darle forma y convocar el concilio. Entonces, esa reforma, si había una iglesia conservadora y franquista, también había unas corrientes progresistas cada vez más fuertes. El concilio significó intelectualmente mucho. Por primera vez nos sentíamos como que el mundo es el lugar de nuestro trabajo y de nuestro servicio. El eslogan típico era: la iglesia no se mete en política, por ejemplo. Cosa que era falso en la práctica. Siempre la iglesia se metió en política. El problema es de qué lado se mete nomás. Con el Vaticano II se tomó la conciencia, en un sentido más profundo, más amplio, de que en toda la historia del cristianismo y de la historia de la humanidad hay una gran variedad de tradiciones religiosas, muy ricas, no necesariamente contradictorias, pero distintas, ¿no? Yo tengo una manera de pensar y de hablar distinta de la tuya, pero no necesariamente opuesta a la tuya, ¿no? Nadie sabe tanto de cosas de religión que no tenga mucho que aprender de otros, ¿eh? Y nadie es tan ignorante que no pueda enseñar a otros. Es que después del concilio vino también la segunda conferencia episcopal de América Latina. Y en esa segunda tuvo gran influencia algo que había nacido hacía poco, que era la teología de la liberación. El nombre está indicando muchas cosas, ¿no? Liberación de una forma institucional, liberación de una forma de enseñar, liberación de una forma de vivir. Peña Blanca es un pueblo que es anexado a la comuna de Villa Alemana, que debe tener ahora más habitantes que en los años 66, que llegaba una cuadra más a los alrededores de esta casa donde estamos ahora. Y finalmente, o sea, Peña Blanca es un lugar prácticamente de gente o muy vieja porque están jubilados, o son un lugar donde viene la gente de Valparaíso a dormir acá, una ciudad dormitorio. Y lo era en esa época también, también era una ciudad dormitorio, o de jubilados. En los años 60, bueno, Peña Blanca no tenía más allá el Club Peña Blanca y el Club Baquedano, donde los jóvenes mayores de 18 años se juntaban a jugar básquetbol o fútbol y tomar cerveza. Y los que éramos adolescentes en esa época no teníamos mayor entretención que la iglesia, en el cual se hacía la primera comunión y todas las actividades propias de la iglesia. Y las procesiones, al cerro donde está una cruz arriba y para Semana Santa y toda esa historia. Pero era un pueblo bastante más tranquilo que ahora incluso. Bueno, Miguel, para todos nosotros en esa época, llegó en los años 66 más o menos. Yo recuerdo haber estado en segundo humanidades de esa época, octavo básico actual, y
lo que impactó en ese tiempo a la gente que éramos adolescentes y que teníamos alguna cercanía con la iglesia, yo viviendo al frente, uno vivía más bien jugando ahí en los peldaños de la iglesia antigua que había, nos impactó su actitud que tenía, especialmente con los jóvenes y con la gente más modesta. Y además su pobreza que él traía consigo mismo. Llegó acá con una caja con libros y una maleta de ropa vieja y nada más. Incluso la gente tuvo que hacerle una cama, porque como era muy largo, la cama estándar que había en la iglesia no cupo, le quedaban los pies afuera. Entonces hay una gente, unos feligreses le hicieron una cama especial para que cupiera dentro de la cama. Bueno, desde que llegó Miguel en esa época, su primera preocupación fue acercarse a los jóvenes y por esa misma razón iba a estos clubes al Peña Blanca, por ejemplo, era muy llamativo, a veces los días sábados iba al Club Peña Blanca a estar con los jóvenes que ahí se juntaban a tomar cerveza o a jugar básquetbol. Eso fue una cosa que impresionó mucho acá, porque para la época un cura que hiciera ese tipo de cosas. Y la otra que llamaba mucho la atención, que aquí tenía en ese tiempo una motoneta Vespa, las famosas Vespa de la época. La iglesia no sé si tenía una justamente para que los curitas hicieran sus actividades sacramentales a la periferia, porque aquí está lleno de parcelas hacia arriba, entonces los curas tenían que ir para allá, y en ese tiempo tenían una Vespa, entonces él era muy llamativo, porque no se subía arriba de la Vespa, no se la ponía debajo, porque como era muy alto. En el centro judío había gente que tocaba guitarra, cantaban, entonces empezó a incorporar música en las misas, cosa que a la gente más tradicional de Peña Blanca no le gustaba mucho, que hubiera un cura en el que la vestimenta le quedaba corta, porque como era tan alto, entonces siempre se le veían las canillas porque no le alcanzaba a tapar el hábito de la iglesia, o sea, de la misa, las piernas. Y que incorporó música en las misas. Entonces eso no agradaba mucho a la gente acá, porque era demasiado para la época. O sea, Miguel debe haber estado acá hasta el año 69, 70 más o menos. Porque, ahora, ¿qué pasó? Que ese centro juvenil empezó a evolucionar con el tiempo. En el sentido que la gente más adulta, que eran los estudiantes universitarios de esa época, el que estudiaba Derecho, los que estudiaban Filosofía, empezaron a traer más gente que estudiaba Filosofía y se empezó a hablar en torno a un evangelio más cercano a lo que después se llamó la teología de la liberación. O sea, un evangelio realmente comprometido con la actividad social. Entonces Miguel empezó a entrar en problemas existenciales. O sea, si seguir como sacerdote o realmente comprometerse por una causa de justicia social. Entonces me recuerdo que estando acá estudiaba en INACAP. Y estudió en INACAP tornería, para ser tornero. Entonces, al tiempo después, consiguió un trabajo en las Sabas. Y ahí ya empezó a tener problemas con el obispado por su postura. Entonces dejó la iglesia y se fue a vivir al Cerro Placeres con otros estudiantes de esa época que estudiaban filosofía allá. Y siguió trabajando en la Saba. Bueno, Astillero La Saba era una empresa privada en ese momento que se dedicaba a las reparaciones marítimas acá en Valparaíso. Era la única empresa privada a partir de ANMAR que hacía reparaciones marítimas aquí en Chile. Bueno, ahí en Astillero La Saba se trabajaban más de 300
entre lo que era Maestranza y el dique. Generalmente habían metalúrgicos, habían soldadores, mecánicos, torneros, ¿ya? Electricistas, fundición, ¿ya? Y había una repartición que se llamaba donde trabajaba el cura, que era la parte automotriz, que le llamamos nosotros, que se hacían elementos para la industria automotriz como la Peugeot. Como Miguel necesitaba trabajar, él se consiguió una pega, no sé cómo, en el astillero Las Habas. Ahí era obrero del astillero Las Habas, porque tenía unos estudios de ingeniería, entiendo Miguel, entonces le pegaba eso. Y me acuerdo que nos fregaba porque tenía que acostarse muy temprano porque él entraba a la pega a las 7 de la mañana. Entonces a las 6 estaba saliendo de la casa para su pega. Miguel no es un hombre que vive de el dinero o la ayuda material de sus superiores jerárquicos, sino que él entiende que el servicio a los pobres implica el vivir entre ellos, con ellos, y eso implica el ganarse su pan, y Miguel entonces se hace trabajador. Bueno, él llegó como un simple trabajador, llegó al astillero Las Habas, pero al poco tiempo lo dimos cuenta que no era un simple trabajador, sino que además era cura, ¿ya? Eso lo llamó la atención. Además que tenía la forma de hablar de un cura, ¿ya? Era un tipo muy conciliador, un tipo que siempre no le gustaba las grandes discusiones, los grandes temas, o sea, rehuía. Él tenía su posición, era muy claro, pero no le gustaba cuando entrábamos a discutir, ¿no es cierto?, a veces muy vehementemente. Y Miguel llega a tomar conciencia cada vez más radical de que el ejercicio del cristianismo en el mundo, o el ejercicio en particular de él como sacerdote en el mundo, ha de consistir primeramente y ante todo en un servicio de liberación de los más oprimidos. Entonces hay un proceso ideológico de radicalización en el que lo hace ir pasando del sacerdote ocupado del catecismo al obrero que trabaja con sus manos, entre otros obreros. Eso fue los astilleros de Las Habas en Valparaíso, y a un poblador que vive entre medio de los más pobres en uno de los cerros más populosos y pobres de Valparaíso, como el Cerro de los Placeres. El año 70 yo estaba viviendo allá en Placeres. El año 70 estaba terminando la carrera de filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí conocí a Jaime Contreras y a Lautaro Bravo. Estudiábamos juntos filosofía. Entonces conocimos ahí en AUC, Asociación de Universitarios Cristianos, conocimos al cura Juan Cabañas, un catalán. Entonces ahí empezamos, como buenos estudiantes de filosofía, nosotros quisimos partirle al grano, yendo al grano.
analizando el Evangelio, hacíamos lectura del Evangelio. Estos 3 universitarios que éramos de la carrera de filosofía, de la misma Universidad Católica, llegamos a vivir allí a esta Mediagua en el Cerro de los Placeres, donde a una cuadra de nuestra Mediagua terminaba toda la población del cerro. Y bueno, en ese contexto de esta instalación allí, en ese terreno, es que yo por lo menos conocí en ese momento, no antes, a Miguel. El Miguel quería ser un cura obrero y quería también no vivir en la parroquia como vivía en la parroquia de Villa Blanca, sino que vivir en una población. Ahí hizo contacto y se vino a vivir aquí al Cerro Placeres, en la Villa Berlín, con Willy Avaria. Yo no sé cómo se contactó con Willy, pero vivía con Willy Avaria. Mire, no recuerdo yo si fue, pero entre el año 62, 65, por ahí, de ahí para adelante llegó él. Lo que sí me llamó mucho la atención, la estatura. Era muy alto, llamó la atención de todas partes. Y llegó como cura, a la cual mi mujer, que para descansa, se sorprendió. Pucha, y no sé por qué familia llegó a mi casa. 72. En mayo del 72 yo me casé en su casa, por la iglesia, donde él vivía ahí en la calle Buenos Aires. Hicimos la fiesta allí. Y también eso le causó mucha risa a mis hijos porque él sobresalía de todas las mujeres cuando él se tuvo que poner para las fotos, porque era muy alto, pero nosotros éramos todas mujeres bajas. Y bueno, esa fue la forma de que yo conocí a Miguel y estuvimos con él hasta poco antes de que lo tomaran detenido. Compañero Miguel, una excelente persona, sin conocerme nada, me entregó su casa, me abrió las puertas de su casa y me entregó todo su apoyo. Nosotros no teníamos nada porque vivíamos con mi suegra, teníamos solamente cama. Y me acuerdo de que el compañero Miguel me prestó un escritorio y de unos troncos que sobraron, que son los pilares de la casa que está levantada, está parada adelante, eso lo usábamos como asiento. Miguel era un hombre muy tranquilo, muy calmo, no tardo a la sonrisa, muy lúcido, muy metódico, sumamente alto, medía poco menos de 2 metros. Sus pies quedaban fuera de una cama normal, de modo que su cama tenía que complementarla con una silla. Muy metódico en lo que hacía. Tomaba siempre cuaderno, lápiz, anotaba, hacía cálculos. Él era ingeniero, ¿no? Esto lo anotaba, era puntilloso, muy fraterno. Yo lo describiría de esa manera. Era una persona muy humanitaria. Él ayudó a mucha gente arriba en el sector donde yo vivo. Ahora, si la gente se acuerda, no sé, pero por lo menos yo lo tengo siempre en mi memoria y mis hijos también, que ahora ya son todos adultos. Estamos haciendo un documental sobre la vida de Miguel Woodward, el padre de Miguel que vivía acá. ¿Usted lo conoció? ¿No? ¿Se acuerda de él? No me recuerdo muy bien, pero aquí hay un matrimonio que... Nosotros trabajamos con él cuando hacía las reparticiones de la JAP. Ay, que me caigo, ¿qué le pasó? ¿Qué recuerdos tiene de él? Muy bueno. ¿Sí? Sí, muy bueno. Trabajó mucho por la población de acá arriba, de todo el cerro. Ella lo conoció. Hola, estamos haciendo un documental sobre la vida de Miguel Woodward, el padre Miguel que vivía acá en Placer. ¿Usted lo conoció? Sí, yo lo conocí. Poco, pero sí tuve varias ocasiones de conocerlo y de ayudarlo en su labor social, que era muy amplia. Él era una persona muy abierta de ayuda a la comunidad, muy
más necesitado, al que más sufría. Fue una gran pérdida y realmente pienso de que aunque pasen los años hay que hacer justicia y hay que encontrar su resto para tener un lugar donde por lo menos hacer una oración y decir que se hizo justicia social más que nada. Oí hablar de él, sí. Sí, era muy buen sacerdote, se preocupó de los pobres, de la gente pobre, la gente de aquí arriba sobre todo, de la comunidad. Hizo grandes obras para ellos. Era muy comprometido con la comunidad. ¿Sí? ¿Usted lo conoció? Yo no lo conocí, pero como le dije delante, he escuchado mucho hablar de él. Mucho. Fue una persona como muy importante. Sí. Y pienso que por eso lo hicieron desaparecer. También Miguel, aparte de poblador, trabajador, se desempeñó la última etapa de su vida como profesor, como capacitador de obreros en la Universidad Católica de Valparaíso, dentro de una unidad que se llamaba CESCLA, un centro de estudios y capacitación laboral. Él pensaba que eso era una excelente manera de que su compromiso, su actividad como cristiano llegase a una cantidad de personas más amplia que la cantidad de personas que lo acompañaban en los astilleros de la Saba. Mira, lo que pasa es que el CESCLA era un intento de buscar una conciliación, por decirlo así, entre lo que era la experiencia del mundo del trabajo con lo que era la experiencia del mundo académico. Y por lo tanto nosotros buscábamos no solamente tener excelencia en la academia, sino que buscábamos también vínculos de personas que pudieran traer esa experiencia hacia la universidad. Michael Woodward él trabajaba en CESCLA. Yo ahí lo conocí a través de un profesor que teníamos en física nosotros, Robert Coyner, que es sacerdote en Maryland. Era muy amigo de Miguel en esa época y me invitan a trabajar con él. Miguel necesitaba un colaborador para los ramos de física. Yo era ayudante de física en la universidad y era profesor de física en el colegio Rubén Castro, que era un colegio que depende de la universidad también. Entonces llegué a trabajar con Miguel Woodward en las clases de física y la universidad. Debo haber trabajado todo el año 71 con él. Bueno, Miguel era como una necesidad para nosotros, porque Miguel reunía varios requisitos. Primero, tenía un alto grado de compromiso. Segundo, era una persona que era muy amplia por ser sacerdote y por ser del mundo cristiano. Y además era ingeniero. Entonces, era el hombre calzado para poder dirigir especialmente todo lo que era la formulación de las carreras técnicas del CESCLA. La verdad es que el MAPU es un partido no tradicional. Su gran aspiración, la aspiración de Rodrigo Ambrosio, era construir la unidad de la izquierda, y sobre todo la unidad de la izquierda no tradicional, pero el intento era que la izquierda entera se pudiera unir como una gran experiencia y que el MAPU fuera una especie de elemento aglutinante, o sea, una fuerza de renovación y de unidad de la izquierda. Los MAPUs que formamos esta organización éramos todos cristianos y nos hicimos marxistas. Ahora, marxista de una manera particular, original, que por lo demás forma parte de la historia del marxismo universal. Los marxistas chinos con Mao Zedong no eran igual que los marxistas de Stalin, o que los de Trotsky, o que los de Togliatti en Italia, o los marxistas de Cuba. El MAPU se estructura como un partido de muchos jóvenes, de muchos profesionales, y que se vincula con el movimiento obrero y con el movimiento campesino.
Y yo diría que acá, en esta región, el contacto principal fue con la fábrica y con los trabajadores. Y desde esa perspectiva, el MAPU se inspira en una condición que surge de rompimiento con lo que era la democracia cristiana en ese tiempo, que estaba en el gobierno a través del presidente Eduardo Frei. Y yo diría que su principal aporte fue la de no solamente ampliar lo que eran las fuerzas progresistas de ese tiempo, sino que la de expresar una manera de relación de la política con la gente distinta. A nosotros nos interesaba mucho que la política no fuera superestructural, que pudiera, en el caso particular de la universidad, llegar la universidad a la gente. En esos años ya se conocía la teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, el libro, se discutía, se leía, y también Medellín, que fue un encuentro importante donde exigía, en el fondo, los católicos tenían, y esta era la Universidad Católica, ¿no? Tenía que hacer aportes creativos. Así es que era un desafío ese para nosotros como escuela de trabajo social en una universidad católica. La teología de la liberación no es ideológica, no viene de Marx. Por supuesto que hemos leído a Marx y aprendemos de Marx, pero no es esa la inspiración. La inspiración viene de los profetas de Israel, viene de Moisés, viene de los Salmos, viene de Jesús sobre todo. Al volver de Alemania, llegué en febrero del 72, justo en la mitad del periodo del presidente Allende, ¿no? Y ahí, bueno, yo sabía por carta, pero nunca es lo mismo que encontrarse en el lugar, pisando la misma tierra y reflexionando muy hondamente en el día a día, ¿no? Ahí estaba tomando forma el movimiento cristiano por el socialismo, es decir, claro, tomando forma, digamos, culminando un proceso de formación que fue bastante rápido, ¿no? Y, digamos, en el curso de muy pocos años, ¿no? Que coincidió más o menos con el periodo de Allende, ¿no? En los grupos, en el grupo que éramos 10, 12, 15 alguna vez, de reflexión, Miguel participaba y aportaba, era muy rectilíneo, no sé si la palabra, Miguel era cortado, no tenía demasiados matices, era no rígido, pero era muy consecuente, esta sería quizá la palabra más correcta. Y bueno, y compartimos la amistad con él cuando estaba en Peñablanca de párroco primero, pero él en Peñablanca no se halló y hasta que se fue a Cerro Placeres, empezó a trabajar en el astillero Las Habas. Nosotros también nos planteábamos en aquel tiempo si teníamos que ser curas obreros, no solo vivir en barrios obreros, sino también ser obreros. Entonces, yo no sé mucho cómo fue que iba sintiendo Miguel. Lo que sí sé, y eso lo tengo muy claro, que fue siempre
muy coherente y generoso con Jesús y el Evangelio. Él no tuvo lo que hoy día podríamos llamar una crisis de fe. O sea, yo ya no creo, así que me salgo, me caso, me meto en política y me pongo a trabajar. No, no fue eso, ¿no? El cambio en él se debió a una exigencia del Evangelio antes que a una exigencia de un partido. El partido, para él, fue la consecuencia de una coherencia con el Evangelio, para hacer más eficiente este trabajo por la justicia que él creía que tenía que hacer. Y lo hizo hasta las últimas consecuencias. La opción de Miguel era la de llegar a ser un poblador y un esposo como cualquier otro, habitando en un medio pobre. De modo que me alcancé a dar cuenta, sabía perfectamente que habría un matrimonio. Mire, Miguel era un hombre completo. Le voy a decir una anécdota. Cuando llegué a mi casa, uno de mis niños más chicos, porque era muy se entregaba mucho a toda la gente. Para él todos tenían el mismo valor. Y un día llega a mi casa y le dice, Miguel, dice, se va a servir su tacita de té con sus vienesas que le gustaban tanto. Le dice, uy, que le gustan las vienesas. Sí, le dice. Miguel le dice, don Miguel, ¿a usted le gustan las mujeres? Claro, pues hombre, le dice. Y claro, bueno, yo no me, en la vida privada de él no, pero sabía yo que él se iba a retirar para casarse con una niña holandesa, me parece. Pero una niña, porque en la vía Berlín había un convento de una congregación holandesa y él se iba a casar así que él dejó una novia. Yo nunca la conocí, y todo el mundo lo quería porque decían que era un chato muy bueno. Me acuerdo que la Silvia con Miguel iban a mi casa, conocían a mi señora, a mis hijos. Recuerdo que ellos se iban a casar en Quillota, porque de allá era Silvia, ¿no? Desgraciadamente nunca más vimos a la Silvia nosotros, o no nos preocupamos mucho de verla. Me acuerdo que les dieron fecha, no sé si el 14, el 15, una fecha de septiembre del 73, para el matrimonio civil. Para el matrimonio civil. Obviamente, el día de la fecha del matrimonio civil, Miguel no apareció. Yo defiendo mucho a Miguel en ese sentido. No fue una mujer que lo encandiló. No fue un partido que le dio órdenes. Miguel le costaba recibir órdenes, entre paréntesis. No, fue el mismo Dios que lo invitó, que le planteó la exigencia, libera a mi pueblo. Ahí empecé a tener noticias de lo bonito que era el compromiso de Miguel con esas características que tú mencionabas hace un momento, de un hombre muy humilde, muy servicial, muy quitado de bulla, que no buscaba liderazgo, ni menos protagonismo mediático, ni nada parecido, sino que aspiraba, inspirado en el Evangelio y en la práctica de Jesús, una cercanía cotidiana con los más humildes, con los más sufridos, con los más aplastados, ¿no? Y estimulándolos a que se pusieran de pie, a que buscaran sus caminos, a que se organizaran, ¿no? Y yo creo que en eso nos sorprendió a él y nos sorprendió a todos el golpe militar, ¿no? Con las consecuencias trágicas que eso tuvo para él. Notifico ante el país la
faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi decisión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. Yo recuerdo de que nosotros no nos habíamos dado cuenta de que ya había golpe de Estado. Nosotros nos enteramos porque una tía de mi esposo, que trabajaba en una tienda en Victoria, llegó a avisarle a mi marido, le dijo que se levantara porque había golpe militar, que los militares se habían tomado el poder. Entonces nosotros cuando los levantamos, encendimos la radio, no había casi audiciones y salimos afuera y empezamos a ver en un lapso muy corto que los camiones subían y bajaban cargados de marinos, militares, todo este sector se llenó, las panaderías, me acuerdo que mi chica, la mayor, estuvo todo un día haciendo cola en la panadería que está ahí en la Villa Berlín para poder conseguir pan, porque todo ya, o sea, antes de, qué sé yo, por decirle, 5 horas, estaba todo tomado. El golpe para mí fue algo como muy terrible. De hecho, Manuel tuvo que andar escondido en las quebradas. Yo me quedaba sola con mis niños y con un bebé. Y bueno, los terrenos en esa época estaban todos cercados ya. Ya teníamos todas nuestras casas, una que otra media agua. Y los marinos pasaban todos en batallones, me parece que se llaman, por nuestro patio. Entonces nosotros teníamos, las ventanas de nuestra casa eran plástico. Entonces a mí me daba mucho miedo que en cualquier momento alguno pudiera entrar. Entonces en la tarde, como a las 8 ya cuando estaba oscureciendo, yo cerraba todas las ventanas con frazadas, cosa que no saliera luz de dentro de la casa hacia afuera. Y mucho miedo, o sea, mucho terror, y los niños igual. Y toda la población igual, porque ellos no respetaban nada. Bueno, el 11 de septiembre en Placeres, en términos particulares, nosotros los vivimos muy cercanamente. Nosotros vivíamos ahí en lo que era el edificio de los Chufardi, Avenida Placeres con esquina de Avenida Matas, y al lado de la esquina del monumento se instaló un camión mirando hacia el cerro, parece que la idea era esa, con una ametralladora de esas grandes. No soy técnico, así que no estaría decir si es .30, .50, y con una tropa de soldados. Ahora, por esas cosas yo no recuerdo cómo. Mi madre me dice que por una cuestión de familiaridad con mi abuelo que vivía en la casa, pudimos salir. Mi madre salió a hacer algunas coordinaciones con negocios para el abastecimiento, y yo me subí a contactar, en ese tiempo era militante de la Juventud Socialista, y subí junto con otros compañeros a una residencial universitaria, una casa más abajo de la Escuela 33. Estamos hablando de la Torre, Avenida Mata con la Torre, por ahí, a esa altura. Y estuvimos, no sé cuánto tiempo, pero lo único que era quemar y quemar documentación. Bueno, ese martes 11 de septiembre, mi papá trabajaba en ferrocarriles. Él se levantaba muy temprano, porque tenía que llegar temprano ahí en el taller eléctrico trabajaba. Y él muy pronto llega de regreso a casa. No pudo llegar a su trabajo. Estaba totalmente acordonado Valparaíso. Yo recuerdo, o haciendo recuerdo, salgo ese día y dejo voy hacia el cerro, hacia arriba, y encuentro a Michael Woodman. Me encuentro con él. Él
creo que estaba preocupado porque había fuertes rumores que lo podían llevar detenido. Él era activo dirigente de la JAP de esa época. Concordamos que si él tenía algún problema, yo lo podía ayudar a esconder. Así fue, él llega a media tarde al sector donde yo vivía, lo llevamos a la casa de un vecino, un viejo señor comunista, pasó una hora ahí. Después acordamos que era mejor sacarlo de ahí porque era muy posible que esa casa fuese allanada. Y subimos a la casa de mis padres. Vino el golpe de Estado y llegó Miguel a la casa, ¿no? Y me dice, mira, ¿qué opinas tú? Me están llamando que me presente a la primera zona. Bueno, no teníamos experiencia en golpes de Estado, desgraciadamente. Me dijo, yo no tengo nada que esconder. Tú conoces mi trabajo, todo Calera lo conoce, el Cerro Placeres sabe quién soy, lo que he hecho, cómo lo hago. Y un día X, en la noche, como a las 10 de la noche, golpean la puerta. Y con cuidado, porque hay que tener cuidado en esa época. Y llega Miguel. Nos sorprendimos todos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba ahí Miguel? Pucha, todo. Mi mujer, Miguel, aquí, acá, ¿qué te pasó? Estaba en los cerros, en las quebradas. Traigo hambre, dijo. Pucha, mi mujer le preparó al tiro, comida, todo. Ya, Miguel, quédate aquí, no, Miguel. No me puedo quedar en su casa para comprometerlos. Yo nada he hecho, nada temo. Pero Miguel es que te están buscando. No, si no tengo... Y a lo mejor eso de haber estado callado él, sin acusar a nadie, la consecuencia que tuvo. Con el 3 o 4 días me avisan de la... Entonces fue a dormir esa noche a la casa, allí, y según nos cuenta la señora Marta, lo vieron llegar, vieron las luces encendidas, todo eso. Y los momios que habían ahí alrededor, pero principalmente los comerciantes y familiares de los comerciantes, lo denunciaron. El día domingo 23 de septiembre del año 73 estaba yo en casa de uno de los 2 compañeros con los cuales compartimos un tiempo una mediagua arriba, el cual se había casado con una pobladora que tenía 3 hijos y que vivía muy cerca nuestro, ¿no? Entonces yo visité en ese día domingo esa casa y estando allí llega una de las monjas belgas a la que hice alusión, acompañando a la que había sido compañera de Miguel, con la cual Miguel se iba a casar. Y estas mujeres allí nos anuncian de que el día anterior Miguel ha muerto y de que ellas han hecho ciertas gestiones que no tuvieron éxito para conseguir
su cuerpo y darle sepultura. De la muerte de Miguel nos enteramos nosotros yo en lo personal me enteré por Manuel Rojas. Manuel Rojas tenía mucho contacto, al igual que yo, con unas monjas belgas que hubieron en la capilla de la Villa Berlín, aquí en Santa Bárbara. Y ella fue la única persona que pudo tener acceso a saber algo de él. Entonces yo tenía la esperanza en mi mente de que él, por ser extranjero, alguna embajada, por lo menos la de su país, lo iba a retirar y se iba a poder salvar. Pero lamentablemente me acuerdo perfecto que yo venía de mi trabajo a las 3 de la tarde y Manuel Rojas estaba en el Cobre Chileno afuera, en el paradero esperándome, y me pone una mano en el hombro y me dice: se nos fue Miguel. Fue detenido un falso cura, y el nombre de Miguel. Fue detenido un falso cura. En su poder se encontró armamento. Cuando Miguel veía una pistola y se asustaba, era muy asustadizo, y era muy pacífico Miguel. Yo vi cuando llegó la camioneta, se paró, se bajó un señor, rompió un vidrio, no sé exactamente con qué lo rompió, pero sí lo rompió, metió la mano y abrió la ventana y se metió uno para adentro. Y enseguida abrió la puerta y ahí metieron los sacos para adentro, 2 sacos me parece que eran, que se veían muy abultados, y después salieron como al cabo de 10 minutos y no tuvieron nada adentro. Salieron con los sacos y los esparramaron afuera, y de ahí empezaron a fotografiar, y ya a las 4:30 de la tarde salió la Estrella, porque yo efectivamente compré la Estrella para saber qué es lo que decía de él y saber dónde, si había alguna pista de dónde estaba. Y ahí salieron las metralletas que decía que tenía metralletas cortas, largas, balas, todo ese cuento, pero ese cuento lo metieron ellos para adentro. Yo siento que cuando fue detenido y siendo una personalidad de la Iglesia, tal vez pudo haber tenido alguna mayor ayuda de las propias autoridades eclesiásticas de la época, porque se supo que había sido detenido. Y se supo que estaba detenido, y creo que tal vez hubo condiciones para que no se le aplicara el interrogatorio que finalmente le dio la muerte. Siguió siendo y fue siendo cada vez más un seguidor de Jesús según su evangelio, ¿no? Que eso es mucho más importante que ser cura o laico, ¿no? Lo otro para mí es secundario, ¿no? Además, como te decía hace un momento, a mí no me convence eso de que los curas nos llamemos sacerdotes, ¿no? Eso yo creo que a Jesús no era la opción de Jesús, claramente, ¿no? Sí. Ahora, Miguel, yo lo veo, a mí la figura, el ejemplo, el camino de Miguel me inspira mucho, me interpela mucho y me anima mucho. La última vez que lo vi creo que fue en mi casa. Fue a verme, estuvimos conversando. Le dije: Miguel, yo creo que a ti te andan buscando. No tenía ningún dato preciso, ¿no? Pero era evidente que lo andarían buscando. Vente para mi casa y pasamos la borrasca esta y ahí vemos qué podemos hacer. Me dijo: yo tengo las manos limpias, me dijo. No tengo por qué arrancarme. Si tengo que hacerlo, voy a dar la cara. Algo así fue, ¿no? Salió mi mamá. Mi mamá tenía más de 80 años ya. Y le dijo: Miguel, esta es tu casa, cuando quieras, vente y qué sé yo. La casa tampoco era muy segura, ¿no? A mí me allanaron varias veces ahí, ¿no?
Creo que esa fue la última vez. Estuvimos hablando sobre su matrimonio. Y con el Pato Guarda y parece que con Darío Marcotti quedamos en que íbamos a ir a acompañarlo. Esos más o menos fueron los temas. Y de repente Miguel desapareció. Fuimos a preguntarle al obispo qué pasa con Miguel. No, Miguel está bien, qué sé yo, no se preocupen. Y después supimos que ya en ese momento ya estaba muerto. Así lo supe. Indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Ahora resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Ahora resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Ya llegó y ahí se torturó la esmeralda. Miguel Woodward. Sea como sea, acá, en este lugar, que toco con mis pies, con mis manos, estuvieron tus restos. Estuvieron tus restos. Tus restos, tu vida quedó entre nosotros. Tu vida nos anima. Tu vida nunca ha estado enterrada en este lugar ni en otro lugar.